Muy buenos días, mis queridos alumnos del Plan Fines. Nos reencontramos de vuelta como cada semana, como cada lunes, para estos mini videos tutoriales en esto que es económicamente. Vamos a partir de una cuestión básica. Las necesidades del ser humano son infinitas. Y los recursos con los que contamos para tratar de satisfacer esas necesidades son limitadas, son escasas. Y ahí estamos ante una primer problemática muy importante. Tenemos que tener en cuenta que tanto la alimentación como la vivienda, ¿sí?, como la vestimenta y la educación son necesidades básicas y primordiales que tenemos que satisfacer nosotros en nuestras vidas cotidianamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, siempre, ¿sí? Y para tratar de satisfacer esas necesidades tenemos que disponer de un ingreso monetario, un ingreso económico. ¿Cómo vamos a obtener ese ingreso? A través del trabajo. Ahora bien, muchas veces ese ingreso, ese salario no es suficiente, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que recurrir al Estado. Y el Estado siempre debe estar presente para garantizar por lo menos cuestiones relacionadas con la subsistencia, la alimentación, ¿sí?, la vivienda, nos tiene que garantizar salud, ¿sí?, nos tiene que garantizar también cuestiones relacionadas con la seguridad, con la educación, que son muy importantes en cualquier país. De acuerdo a las prioridades que tenga cada estado, va a estar clasificadas esas cuestiones que tienen que cubrir o garantizar el gobierno. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que para garantizar el Estado debe percibir algún tipo de ingresos, como lo dijimos hoy. ¿De dónde obtiene esos ingresos? A través de impuestos, tasas y contribuciones especiales, como hablamos al principio. ¿Qué son los impuestos? ¿Sí? Y por ahí es el mayor porcentaje de recaudación del ente público o de este ente regulador. Primero vamos a dejar en claro una cuestión. Las familias, las empresas y el Estado son agentes económicos. Siempre. El Estado va a intervenir en ella garantizando una regularidad, es decir, intermediando entre las familias y las empresas. ¿Cómo va a intermediar y qué es lo que va a hacer el Estado en esta cuestión? Por ejemplo, garantizar la producción de bienes y servicios, que los precios sean justos, que los salarios de los trabajadores estén acorde a las horas de trabajo, que tengan las vacaciones pagas, que tengan el sueldo anual complementario o conocido también como aguinaldo, entre otras cuestiones por ahí muy importantes. Ahora bien, el Estado recauda. ¿Qué es lo que recauda y cómo recauda el Estado? En grandes magnitudes, ¿sí?, el Estado va a recaudar a través de impuestos, a través de tasas y de contribuciones especiales. Es un pequeño porcentaje que se le cobra a todos los habitantes de una determinada nación. El impuesto obligatoriamente tenemos que pagar y no recibimos ninguna contraprestación. Es decir, pagamos el impuesto pero no tenemos nada a cambio. Y vamos a un ejemplo muy claro que lo pagamos todos, que es el IVA, el impuesto al valor agregado, que es el 21% de todos los bienes y servicios que se comercializan, es decir, que se venden dentro del país, dentro de Argentina. Ahora bien, por ejemplo, queremos comprar un kilo de yerba. Ese kilo de yerba sale 100 pesos sin la aplicación del IVA. Cuando vamos a la caja, tenemos que pagar el 21% más. Es decir, si recordamos la clase anterior que dio el profe Gonzalo, vamos a calcular el 21% de 100 y estamos hablando, si traducimos a un valor monetario, de 21 pesos más. Es decir, si el kilo de yerba sin el IVA sale 100 pesos, cuando voy a la caja para pagar me van a cobrar 121 pesos. Igualmente, cuando nosotros nos dirigimos al supermercado vemos en las góndolas los precios y ya está aplicado el IVA para que no genere este tipo de confusiones, ¿sí? Pero lo tenemos que pagar obligatoriamente todos y no tenemos nada a cambio, porque al fin y al cabo yo me llevo un kilo de yerba, pero estoy pagando el 21% más que el Estado va a ser el encargado de recaudar eso. El Estado a través de un ente regulador que es AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Otra fuente de recaudación del Estado es a través de las tasas. ¿Y qué son las tasas? Son también pequeños porcentajes que se aplican a la utilización de determinados bienes y determinados servicios. A diferencia del impuesto, las tasas no son obligatorias, es decir, las van a pagar aquellas personas que utilicen ese bien o ese servicio. Por ejemplo, vamos al caso de una universidad pública. Quiero estudiar contador público en la Universidad Nacional de Misiones. ¿Qué va a pasar? Para inscribirme, ¿sí? Voy a tener que pagar una matrícula, ¿sí? Que me va a cubrir el ingreso, digamos, anual para esa carrera. Supongamos que la matrícula es de 3.000 pesos, ¿sí? Entonces voy a tener que abonar esos 3.000 pesos si es que yo verdaderamente voy a estudiar, ¿sí? No es que el Estado o el gobierno va a venir casa por casa y nos va a cobrar a nosotros la matrícula para estudiar contaduría. No, solamente la van a pagar aquellas personas que verdaderamente quieren formarse o quieren instruirse en esa carrera. Ese es un ejemplo claro de una tasa que no es obligatoria y hay que dejar muy marcada esa cuestión. Otra fuente de recaudación que tiene el Estado es a través de las contribuciones especiales. No suponen un gran porcentaje, pero sí son muy importantes. Por ahí, la similitud que tiene un impuesto y una contribución especial es que son obligatorias. Y acá quiero dejar marcada esta cuestión. Los impuestos y las contribuciones especiales son obligatorias pagarlas. Las tasas no. Las tasas no son obligatorias. Cuando hablamos de una contribución especial, y por ahí a diferencia de un impuesto, es que se percibe una contraprestación por parte del Estado. Es decir, yo pago mensualmente esa cuota, pero tengo un beneficio. Y vamos a un ejemplo muy concreto. Supongamos que el frente de mi casa tiene una calle de tierra, no tiene veredas y mi vivienda no tiene cloaca. Pero en el término de un mes o 2 meses el gobierno decide asfaltar la calle, ¿sí? Colocar veredas, colocar la cloaca, ¿sí? Y poner iluminación LED. ¿Qué pasa? Genera un bienestar para mí, ¿sí? Para mi familia, pero también genera un bienestar económico para el contribuyente. Es decir, mi propiedad va a aumentar considerablemente su valor económico al estar conectada a la red cloacal, al estar iluminada y al tener, por supuesto, asfalto y vereda. Fíjense lo importante que es, en este caso, el aporte del gobierno. Ahora, mensualmente yo voy a tener que pagar esa cuota dependiendo si las obras que se hayan realizado enfrente de mi vivienda. Con este video van a tener un panorama por ahí un poco más claro para resolver el punto número 1 y el punto número 2. Fíjense un poquitito que el punto número 2 también habla de porcentajes, de cálculos y demás que les va a ayudar el profe Gonzalo y que ya les viene ayudando en las clases anteriores. En el punto 2 precisamente habla del presupuesto, ¿sí? El presupuesto se realiza a través de el poder legislativo y el poder ejecutivo todos los meses de octubre de cada año. Es decir, el mes de octubre del año 2019 se cerró el presupuesto para el año 2020. ¿Qué quiere decir? Se tienen en cuenta todas estas cuestiones que vimos al principio: la vivienda, la salud, la seguridad, la educación, ¿sí? Y se va destinando o se presupone un determinado monto para cada ítem. Es decir, si llegamos al total, vemos que en Argentina, supongamos, el presupuesto para el año 2020 fue de 2.400 millones de dólares, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Llega el año 2020 y ahí se tiene que ir evaluando ese presupuesto, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, si va a faltar dinero o no va a faltar dinero, ¿sí? En el caso de que se presupuestó en el año 2019 2.400 millones de dólares y en el año 2020 se gastó 2.600 millones de dólares, vamos a tener que recurrir al endeudamiento, ¿sí? Vamos a estar endeudados. Ahora bien, si tuvimos un presupuesto de 2.400 millones de dólares y gastamos en el año 2020 2.000 millones de dólares, vamos a estar en un superávit, es decir, vamos a obtener una ganancia, o el Estado va a obtener una ganancia con toda esa recaudación que obtuvo a través de los impuestos, de las tasas y de las contribuciones especiales.
Y con esto finalizamos la aclaración de estos conceptos que son muy claves y muy importantes. También les voy a compartir un material de lectura que les va a orientar y les va a guiar. Y ya les digo, cualquier cuestión relacionada con lo académico, estamos todos los profes a disposición, siempre por supuesto respetando las listas que les damos cada lunes. Que tengan una muy buena semana y a disposición de ustedes. Estamos separados pero juntos.